son las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya en vivo. Estamos listos también para desarrollar la entrevista esta mañana. En materia de derechos humanos vamos a hablar de lo importante que es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Está David Morales, procurador, con nosotros, quien pues obviamente no ha dado mayores, digamos, declaraciones a los medios, ¿no? Y no es porque no quiera, simple y sencillamente porque ha estado tratando ya de ambientarse, por decirlo de esa manera, a este nuevo cargo de Procurador de los Derechos Humanos. Sí ha asistido a algunas entrevistas, pero son muy pocas. Vamos a preguntarle al procurador sobre temas importantes. Yo sí quiero preguntarle qué piensa él sobre el tema de la tregua. ¿Cuál es la visión de la Procuraduría o de su persona como procurador respecto al tema de la tregua? También al conflicto que se está dando entre las salas de lo contencioso administrativo y las salas de lo constitucional de la Asamblea Legislativa, y también la Asamblea Legislativa con esta sala de lo constitucional. Bueno, hay varios temas de los cuales vamos a ir hablando poco a poco. Procurador, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Romeo, buenos días. Un honor compartir el espacio y un saludo a la audiencia de Canal 2. Procurador, comencemos hablando sobre cuál es la propuesta, si me permite el término, ¿no?, que usted lleva consigo para revolucionar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Escuché al presidente de la República decir, mire, es que obviamente la persona que se ha nombrado como procurador es una persona muy profesional y sabemos que tiene todas las capacidades para poder, de alguna manera, darle ese giro a la Procuraduría que necesita para tutelar los derechos de los salvadoreños y salvadoreñas. Bueno, revolucionar es una palabra fuerte, pero, yo sé, pero no me desagrada. No es mala la palabra. He estado hablando de renovarla, precisamente revolucionarla, porque pienso que sí son necesarios cambios profundos en el modo de trabajo, en la organización, en la eficiencia de las gestiones de la Procuraduría. No es una visión de este momento, es una visión que parte de mi experiencia de cerca de 10 años ya en la institución, y respecto de la cual tenemos coincidencias importantes, tanto con las áreas técnicas como las áreas administrativas de la Procuraduría. Ya tuve la oportunidad de irme encontrando con las diferentes áreas, las áreas operativas de gestión, de protección, las áreas de promoción, las áreas administrativas, sus jefaturas y sus equipos, y creo que hay un ambiente muy positivo para ir abriéndonos a cambios necesarios. Una de las renovaciones más importantes es en materia de la gestión administrativa. La Procuraduría es relativamente una institución pequeña, pero es una institución de 450 funcionarios y funcionarias que tienen un despliegue a nivel de todo el territorio nacional, en todos los departamentos. El presupuesto es exiguo. El presupuesto prácticamente completo de la Procuraduría se va en gastos administrativos, más bien. Administrativos, remuneración, en gasto corriente, gasto funcional. De los cerca de 9 millones del presupuesto de la Procuraduría, no quedan para servicio y trabajo hacia afuera de la Procuraduría, hacia la población, más que alrededor de $30.000 para algunos procesos de formación, de capacitación que están planificados para el año 2014. Esto implica que debemos tener una renovación, una revisión de todos los procedimientos administrativos e imponer políticas de ahorro y austeridad sumamente rigurosas, porque esta posibilidad de volver eficiente el recurso nos permitirá proyectarnos en servicio hacia la población. O sea, aplicar la austeridad, de alguna manera. Debemos aplicar la austeridad, pero debemos modernizar los departamentos y debemos equilibrar inclusive la distribución del personal. He encontrado áreas estratégicas muy deprimidas en materia de recurso humano y otras que probablemente están sobredimensionadas. Entonces, estamos ya en la gestación de un proyecto de reestructuración de esta distribución, de revisión de los procedimientos. He encontrado una apertura importante con el señor viceministro de Hacienda, también con el nuevo canciller que ha ofrecido todo el apoyo para gestiones de cooperación internacional, que es otro rubro bastante debilitado en la Procuraduría y del cual dependeremos mucho, porque ya que los recursos son tan limitados, la cooperación se vuelve un eje clave. Eso es interesante. ¿Cuánto de lo que es, bueno, sabemos del presupuesto que tiene la Procuraduría, pero muy importante es la gestión que se hace a nivel internacional, ¿no? ¿Qué tanto se nutre la Procuraduría de la ayuda internacional, de los países amigos, etcétera? La cooperación internacional permitió el nacimiento y desarrollo, la expansión de la Procuraduría en su momento histórico, principalmente en su década inicial.
Debo ser franco, he encontrado una cartera de proyectos muy limitada, unos pocos proyectos, dijéramos, con un nivel financiero bajo, ¿verdad? No hay una cooperación técnica fuerte, hay que desarrollar esto, pero sí he encontrado dijéramos, un trabajo de relaciones internacionales bastante fuerte. Y creo que esta cadena de relaciones más las que yo pueda potenciar son un escenario favorable para obtener cooperación. En la medida que fortalecemos la planificación interna, que definimos los objetivos para volver más eficiente nuestro trabajo de servicio y protección a la población, tendremos más capacidades de obtener cooperación y también de dialogar con el Ministerio de Hacienda para fortalecer la Procuraduría. Un diálogo serio en el marco de la realidad financiera del país también. Procurador, cuando se habla de renovación, mucha gente dice, bueno, también habrá cambios de personas, habrá sustitución de algunas personas. Siempre es importante esto por la estabilidad laboral de la gente que trabaja ahí, ¿no? Depende de mucha familia, no estoy hablando de que la Procuraduría tenga personas que no le dan su trabajo, sino más bien que sean las personas idóneas y capaces para estar al frente de la Procuraduría. Bueno, yo he estado visitando todas las áreas de trabajo y mi mensaje fundamental es la estabilidad laboral, ¿no? Y la solicitud de colaboración para continuar con los procesos y el trabajo. He hablado de cambios, pero cambios que vamos a ir realizando paulativamente, previa evaluación de los procesos, con participación de los equipos técnicos. No pienso mover personal abruptamente, dado garantías de estabilidad tanto a las jefaturas como a sus equipos, inclusive en el nivel ejecutivo, en el nivel de dirección de la institución, que son cargos de confianza. Estoy planteando una pauta de trabajar en equipo con las personas que están, con los funcionarios y funcionarias que tienen una experiencia importante, y vamos a generar un proceso de evaluación de trabajo en conjunto, y sobre esa base pueden plantearse algunos cambios necesarios, pero espero relativamente pocos. Hay un sindicato institucional con el que he tenido ya una relación muy positiva, hay un espíritu constructivo de trabajo. La Procuraduría es defensora de los derechos laborales y por lo tanto debe ser una entidad promotora del sindicalismo, debe dar el ejemplo en casa. Y realmente estimo como positiva esta relación que ya entablé con el sindicato institucional, pero que además es una relación que quiero llevar más allá del sindicato y tener una relación cercana con los equipos de trabajo. He estado reuniéndome directamente con jefaturas y técnicos de la institución para ir evaluando los cambios que son necesarios para fortalecer la institución. Ahora, ¿este sindicato en su momento mostró la preferencia por otro candidato? Bueno, no creo que... Pregunto en términos porque es importante decir, ahora este sindicato dice, bueno, democráticamente en el marco de la Constitución se eligió a otra persona, probablemente la que ellos no esperaban, y de repente está ahí, ¿no? David, al frente de la Procuraduría. Bueno, creo que algunas personas de la Procuraduría expresaron simpatías, esto me parece natural, o sea, no me parece que constituya ninguna falta, etcétera. Creo que se daba además en un contexto de llamar a la pronta elección y superar la cefalía, pero en el caso concreto de la Junta Directiva del sindicato, al menos hasta donde yo pude ver en los medios de comunicación y he conversado con ellos, no tomaron una posición hacia una candidatura específica, sino que estaban impulsando el proceso de elección y abiertos a articular con el funcionario que fuese electo, ¿verdad?, en el marco del mandato legal de la Asamblea. David, ¿usted está libre de presiones? Bueno. Es que hay que preguntarlo así muy francamente. De repente dicen, bueno, mire, se eligió al nuevo procurador, se eligió al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, se eligió, etcétera. Y entonces dice, esta persona lleva una responsabilidad institucional ciertamente, pero como fue elegido por algunos partidos políticos y no por todos, es probable que sea sujeto de presiones y de repente vaya a haber solicitudes de incorporar gente, militantes de los partidos políticos a la institución. ¿Se siente usted libre de ese tipo de presiones realmente? De ese tipo de presiones sí, y quiero serte franco, no sé si es una experiencia privilegiada que he tenido, pero mis conversaciones con partidos políticos fueron mínimas, fueron en el marco ya inminente de que se estaba considerando la candidatura. Los partidos políticos fueron sumamente respetuosos, no he tenido llamados, ni presiones, ni invitaciones a incorporar personal en específico. Al contrario, recibí expresiones de apoyo genérico a fortalecer la institución.
Entonces, al menos mi experiencia es una experiencia donde este tipo de ofrecimientos o de presiones o de solicitudes no ocurrieron. Por eso yo puedo garantizar plenamente también la estabilidad laboral. Ahora, en términos generales, el cargo de procurador para la defensa de los derechos humanos es un cargo que no puede estar exento de presiones. Mi mandato y el mandato de la institución que dirijo es un mandato de contraloría, de supervisión de la actuación del Estado en general, es decir, de las instancias y de los funcionarios y funcionarias que ejercen el poder público y que ejercen la administración pública. Y también debo pronunciarme y posicionarme eventualmente ante situaciones que afectarán intereses de poder económico, político, no necesariamente de partidos. Y esto obviamente generará reacciones. Entonces el tema de recibir presiones y enfrentarlas, pero saber tener posiciones fundamentadas en protección a la población, con el principio de privilegiar el interés de la víctima, el interés de la población, de las comunidades afectadas, de los sectores de la sociedad afectados por el abuso de poder, es un tema que el procurador debe asumir, es parte esencial del mandato. Yo espero enfrentar con mi equipo de trabajo de la mejor manera este tipo de situaciones, pero estoy dispuesto a hacerlo. Escuché sus palabras, sus declaraciones, procurador, cuando se hablaba precisamente o cuando se había dado su elección, ¿no? En el marco más bien de la elección suya en la Asamblea Legislativa, y vino el señalamiento, vino la crítica del Partido Arena que decía, mire, esta persona no la apoyamos porque es del FMLN, muy francamente. Lo pregunto muy francamente y no voy a desaprovechar la oportunidad para escucharle nuevamente su posición respecto a este tema. Bueno, ya la he expresado en diferentes medios con anterioridad, creo que se dieron en el momento inicial, en el marco del calor del debate parlamentario relativo a la elección. No tienen fundamento los señalamientos que en ese momento hicieron algunos señores diputados o señoras diputadas del Partido Arena. Yo no he tenido militancia, ni afiliación, ni he trabajado con ningún partido político, ni el FMLN, ni Arena, ni ningún otro partido. Entonces no tengo ninguna vinculación partidaria. Toda mi trayectoria profesional y personal ha sido en el marco del trabajo de derechos humanos en la misma Procuraduría, en instituciones de la sociedad civil, en organizaciones civiles de derechos humanos, y pues en los años recientes impulsando y articulando una nueva institución dentro de la Cancillería, que fue la Dirección General de Derechos Humanos. Hemos visto en varias ocasiones a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos haciendo una labor muy importante en términos de mediación, ¿no? Por ejemplo, cuando hay protestas sindicalistas o que de repente hay confrontación entre distintos sectores. Lo hemos visto también en los centros penitenciarios haciendo su labor, pero muchos salvadoreños, creo, tenemos la sensación de que la Procuraduría es una entidad que termina nada más recomendando o haciendo una censura pública a algún funcionario o alguna institución o algún sector específico. ¿Cuál es su visión sobre esto? ¿Hasta dónde se le alcance la jurisdicción que tiene la Procuraduría para poder tener más robustez moral, para poder tener, como dicen en buen salvadoreño, más dientes y que sea, no quiero decir que no lo es, pero que sea más respetada todavía sus resoluciones? Claro, gracias Romeo por su pregunta. Me permite responder en dos planos. El primero sobre la naturaleza de las recomendaciones de la Procuraduría. Se habla mucho que son estrictamente morales, que no tienen fuerza, este tipo de ideas como que no tiene dientes. Esto realmente no es la dimensión objetiva del mandato institucional y sus recomendaciones. La Procuraduría es la instancia verificadora de rango constitucional que vigila el respeto y garantía de los derechos humanos. Sus resoluciones y sus recomendaciones tienen fuerza jurídica constitucional. Esa es su naturaleza. Por supuesto deben tener autoridad moral y tienen un impacto moral, pero tienen una dimensión jurídica constitucional, de rango constitucional. Ahora, no son coercitivas, no pueden hacerse valer por la fuerza pública como una sentencia judicial. Y esto debe ser así. Es decir, no podemos darle coercitividad a las resoluciones y recomendaciones de la Procuraduría porque nos convertiríamos en una especie de poder judicial paralelo capaz de anular sentencias judiciales. Y esto sería la contradicción misma con el Estado de Derecho. El gran garante de los derechos humanos no es la Procuraduría exclusivamente, sino es todo el Estado.
Todo el Estado y el ejercicio de la función pública y la actividad del Estado es la protección de los derechos humanos, así lo define el artículo 1 de la Constitución. Y la Procuraduría es una garantía adicional. La propia ley especial de la Procuraduría tiene mecanismos para hacer valer sus recomendaciones. Lo que pasa es que han sido poco utilizados en el pasado, aunque sí lo han sido. Es decir, hay una posibilidad de seguimiento, posibilidades de censuras públicas, posibilidades de activar procedimientos e incluso solicitar destituciones de funcionarios que incumplen las recomendaciones, y el incumplimiento de las recomendaciones de la Procuraduría, visto, dijéramos, desde una perspectiva de incumplimientos graves, que están ocasionando grave perjuicio a las víctimas y a la población, puede hacer incurrir al funcionario incluso en faltas administrativas o penales. Hay inclusive una figura penal que tiene que ver con el incumplimiento de deberes de un funcionario y desacatar las recomendaciones de la Procuraduría puede llevar a eso. En determinado Entonces momento puede tener en algún momento una expresión de infracción que sea conocida hasta penalmente. Es decir, la posibilidad de potenciar el seguimiento y activar estos mecanismos de control de sus propias recomendaciones por parte de la Procuraduría están en la ley. Y el segundo plano de que me permite su pregunta es que uno de nuestros proyectos no solo es la renovación o la revolución administrativa, sino la revolución o la renovación técnica de la Procuraduría. La Procuraduría ha hecho esfuerzos notables, muy enfocados en la investigación de casos individuales o en las mediaciones en situaciones de crisis en la calle, en los centros penitenciarios o en ciertos conflictos puntuales. Esto es importante, es parte de la naturaleza de su trabajo. Pero es mi propósito llevar adelante una política que eleve el nivel de protección, el nivel de gestión técnica de la Procuraduría en estos procesos. La mayoría de conflictos sociales, de conflictividad en la calle o conflictividad en los centros penales, son expresiones de conflictos de orden social, ¿verdad?, o de orden estructural o de orden del funcionamiento de las instituciones del Estado, que estallan de pronto en un punto de crisis. Y la atención, de ese manejo de la situación, esa intervención en la situación que puede involucrar necesidades de cambios legislativos, de políticas de Estado, etcétera. En todo ese ámbito la Procuraduría, el Procurador, tiene facultades de intervención, de propuesta, de incidencia. Para eso debemos elevar el nivel técnico, el nivel de obtención de información, de análisis, de interacción con el Estado, de relaciones con la sociedad civil. Igualmente en el tema de las violaciones puntuales a los derechos humanos. El Procurador puede tener una serie de facultades que van desde las propuestas legislativas, la activación de procedimientos ante la Fiscalía o ante los tribunales, etcétera, etcétera, que han estado potenciadas escasamente en el pasado. ¿Y esto no se ha estado haciendo anteriormente? Me da la impresión de que se ha utilizado, digamos, a medio vapor estas herramientas como los seguimientos, como por ejemplo lo que tú decías, la censura pública, etcétera. Sí, hay una realidad institucional y es que la demanda de la población es altísima, los recursos son limitados y la Procuraduría vive en un esfuerzo permanente por atender toda esta enorme cantidad de solicitudes o de demandas que recibe. Y entonces frente a esta realidad de esfuerzos por servir a la población, ha tenido respuestas técnicas que han emulado el procedimiento judicial y a cada demanda le ha dado un tratamiento como si se tratara de un juicio, de un proceso judicial. La recibe de la demanda, abre una fase de apertura a pruebas y luego entra en una fase de especie de sentencia hasta dictar una resolución final. Esto ha burocratizado los procedimientos de protección. Ni la víctima recibe una recomendación, un acompañamiento oportuno, ¿no?, y el procedimiento se estanca e incumplimos entonces la obligación de la Procuraduría de hacer procedimientos breves, sencillos, con inmediatez hacia las víctimas que manda la ley. Este tema puede y debe replantearse para que la ciudadana reciba una respuesta, un acompañamiento, una medida de protección inmediata y la Procuraduría pueda tener capacidad de verificar, indagar situaciones, legislación, políticas, funcionamiento de las instituciones y así tener incidencia de cambios y reformas en la actuación del Estado que vayan en orden a garantizar de mejor manera los derechos humanos. Aquí vamos a potenciar el mandato y vamos a modernizar
los procedimientos técnicos de protección. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos conversando esta mañana con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales. Vamos a regresar para preguntarle sobre temas más específicos, como la tregua, por ejemplo, como este conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, especialmente la Sala de lo Constitucional, y por ahí también este elemento, ¿no? La Sala de lo Contencioso Administrativo, que ha abierto también una especie de expediente para investigar lo actuado, o cómo se eligieron, mejor dicho, los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Pausa y regresamos. ¿Qué piensa el Procurador de los Derechos Humanos sobre el tema de la tregua entre las pandillas? ¿Está abonando o no está abonando al tema de tener una sociedad más tranquila, de bajar los índices de delincuencia, como se ha dicho? Algunos dicen que la tregua no está funcionando para nada y que no debería de servir, que no debería continuar. Y otros dicen que es un elemento clave, importante, un elemento, digo, para poder lograr una sociedad más pacífica. Procurador, usted habrá leído y escuchado mucho sobre esto, ¿no? Obviamente, porque siempre ha estado en este tema del contacto con los medios de comunicación y las expresiones que han dado los funcionarios públicos respecto a este tema. Romeo, sobre este tema quisiera decir en cuanto al impacto de la llamada tregua, ¿no? Al menos conocida como tregua, sobre la disminución de los homicidios. Parece ser que es un factor que realmente ha tenido cierto impacto. Creo que no hay información objetiva que nos diga que toda la disminución de homicidios depende de la tregua. Recordemos que tuvimos 2009 a 2010 un importante esfuerzo de contención del delito, que incluso representó ya una disminución del 10% de los homicidios en un año, lo cual creo que también siente un precedente importante en América Latina. A muchos otros países con experiencias exitosas les ha tomado años lograr un nivel inclusive de contención de los homicidios, que los homicidios no aumenten. Sin tregua, esta expresión de disminución con ciertos cambios en la política de seguridad estaba ocurriendo ya. Entonces no podemos absolutizar de que toda la disminución puede ser impacto de la tregua, pero aparentemente ha tenido un efecto importante en eso. Esa es más mala o más buena, la tregua. La dimensión de bajar homicidios es una dimensión positiva en todo sentido, en la medida que salva vidas humanas. El primero de los derechos es el derecho a la vida, ¿no? Y esto es importante. Incluso hay posicionamientos anteriores a mi llegada de la Procuraduría que saludan este tema, aunque haya algunos cuestionamientos, y creo que el interés de la OEA responde a eso. La tregua es un tema que está en el centro de la atención pública y de los medios de comunicación nacional e internacional, con razón, porque es una experiencia inédita, además frente al fenómeno de la violencia pandilleril que ha cobrado los niveles que tienen en nuestras sociedades, especialmente el Triángulo Norte de Centroamérica. Hay algunas críticas que creo que también es positivo que se realicen en relación a transparencia, etcétera, críticas que como procurador estoy obligado también a darle seguimiento y a potenciar la transparencia. Pero sí quisiera dejar una idea concreta, y es que es peligroso que nos centremos nada más en la tregua, en esa parte de la realidad del escenario de inseguridad nacional y de las políticas de Estado frente a ella, porque solo nos dará una visión parcial, reducida, no nos explicará el fenómeno, y podemos caer, dijéramos, en conclusiones equivocadas sobre este tema. La realidad delictiva, la realidad de la violencia y de la delincuencia de pandillas, de crimen organizado, la delincuencia común en general, es mucho más compleja. Como Procuraduría, como Procurador, usualmente tenemos la función tradicional de proteger al ciudadano o a la ciudadana frente a los abusos de poder del Estado. Es nuestra intervención más típica, actuar frente a abusos policiales o abusos de militares en funciones de seguridad, en casos concretos que se presentan y que la Procuraduría indaga y se pronuncia. Pero realmente, hablando de este elevar nivel de los procesos técnicos de protección en la Procuraduría, yo quiero, frente al fenómeno de la inseguridad, potenciar una política de acompañamiento a las víctimas. O sea, quiero acompañar
a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, pero también quiero acompañar decididamente a las víctimas de la violencia y la delincuencia actual en El Salvador. Una forma de acompañar a las víctimas sería, por ejemplo, conocer cuál es la posición del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos respecto al tema de la amnistía, ¿no? Sí, pero antes de entrar al tema del pasado, quisiera terminar, Romeo, si me permite, de posicionarme frente a la víctima del presente. O sea, el Procurador tiene un rol que jugar ahí y deseo que mi gestión se caracterice por la cercanía a estas víctimas. Hay un sistema de protección en la institucionalidad del Estado y ciertas políticas de protección a la víctima que deben desarrollarse. Están todavía en un nivel que da cierta protección, pero insuficiente frente al enorme escenario de inseguridad. Entonces, el tema de la legislación, de la institucionalidad, de los recursos, de la cercanía de las instituciones con las comunidades donde están las víctimas para acompañarles y protegerles, es un tema que debe ser agenda de primer nivel del Procurador. La población está sintiendo el impacto de la violencia y la delincuencia y es mi deber acompañarles. Ahora, las políticas de Estado frente al fenómeno de la inseguridad han cambiado en los últimos años y también como Procurador lo que yo debo hacer es evaluar esa política. No basta que me centre en el tema de la tregua, no basta que me centre en algunas expresiones de la delincuencia en general, ni que tenga ya esta claridad de acompañar a las víctimas en este drama que están viviendo, sino que debo ser capaz de evaluar las políticas de Estado en materia de seguridad. Y aquí yo quiero destacar un tema importante y lo quiero destacar porque me parece curioso que no esté en el centro de la atención de analistas del tema y de otros sectores que le dan seguimiento. Y es la formulación de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana y Justicia que se formaliza y se aprueba en 2012, pero que ha sido gestada, dijéramos, y formulada en un proceso participativo y consultivo entre 2009 y 2011. No podemos ver históricamente o al margen de las últimas décadas lo que está ocurriendo en materia de políticas de seguridad ni de fenómeno delictivo. Nosotros venimos de una etapa concreta en la cual tuvimos más de una década de políticas conocidas como mano dura que representan uno de los fracasos continentales en políticas de seguridad más estrepitoso. Y esto lo dicen los expertos continentales en materia de seguridad. Fueron políticas superficiales, sin planificación, que generaron profundos debilitamientos institucionales y que solo potenciaron la organización y la fuerza de las pandillas o dijéramos la infiltración del crimen organizado en diversos niveles de la sociedad e inclusive del Estado. El fracaso de estas políticas se caracterizó y se criticó siempre desde muchos sectores de la sociedad por la ausencia de una formulación de políticas integrales de seguridad. Ahora, por primera vez, me parece, o por lo menos sin antecedentes de este alcance, existe una política formulada que se formula en los primeros 2 años del actual gobierno y creo que incluso le da formalidad y la firma el ministro Munguía, en ese momento titular de la cartera de Justicia y Seguridad. Y esta política formulada tiene características de integralidad, enfoque de derechos humanos, defiende principios como el de la participación ciudadana, la prevención, la atención y protección de las víctimas, ¿no? La rehabilitación de los infractores y por supuesto centra el mayor esfuerzo en el control del delito y la represión del delito, que suele ser la característica más notable de las políticas de seguridad. Creo que hay avances en este sentido y como procurador la política formulada, cuánto se está construyendo de ella, cuánto no es posible, debe ser el parámetro de evaluación. Y vamos a ir poniendo esto sobre la mesa porque representa un giro, ¿no? Por lo menos desde la formulación de las políticas de Estado representa un giro en relación a alejarse de las fallidas políticas de mano dura que predominaron en el pasado y creo que marca un rumbo. Que mucho de esto no haya tenido capacidad el Estado de ejecutarlo o no haya habido voluntad es un tema que como procurador yo debo tener la capacidad de verificar. ¿Qué impacto ha tenido? Es decir, venir de una mano dura, super mano dura, etcétera, a esta política que se ha formulado que usted dice que supone un giro en el tema de la seguridad. Bueno, el manudurismo fue una especie de versión barata dijéramos, de la experiencia que es muy conocida con el
alcalde Giuliani, el inspector Bratton en New York, que puso de moda el tema del mano dura, la cero tolerancia, etcétera, ¿no? Y que disminuyó notablemente los homicidios en la ciudad de Nueva York y es una de las experiencias exitosas en el continente. Hay otras radicalmente distintas en características basadas en la prevención, como la experiencia de Bogotá, que son clásicas. Pero poco se habla que tras la experiencia de Giuliani y Bratton en Nueva York están inversiones financieras fuertísimas, depuraciones profundas del cuerpo policial en Nueva York, depuraciones profundas, o sea, porcentajes importantes de la plantilla policial de Nueva York separados, ¿no?, de sus cargos, con mecanismos de contacto y trabajo directo con la comunidad en los barrios. O sea, son componentes que estuvieron en esa política. Aquí se trató de generar una versión de intervención, de mucha policía muy equipada, ¿no?, al estilo SWAT y etcétera, ¿no?, grandes redadas sin fundamentos de investigación. Se debilitó la investigación, se debilitó la institucionalidad, se debilitó la Inspectoría General y al final tuvimos una burbuja de un impacto quizás público importante que se tradujo a lo mejor en réditos electorales, pero que fracasó profundamente. Las pandillas fueron capaces de mimetizarse, de burlar este tipo de estrategias de intervención, se cualificaron, se potenciaron y se expandieron más y cobraron fortaleza en los territorios, victimizando aún más a la población. Ahora, debemos recordar que el fenómeno de las pandillas tiene esta expresión delincuencial, pero que se articula con una serie de escenarios sociales. No es una expresión clásica del crimen organizado, dijéramos, ni al estilo de los carteles de otras regiones del continente, de los carteles de la droga. Entonces, es imposible entrar a ese fenómeno que quizás no tiene una solución clara en el corto plazo, sino en el largo plazo, si no entramos con una política de integralidad, si no atendemos la población en riesgo, si no se entra con políticas sociales, si no se involucra a las alcaldías y las comunidades en un proceso. ¿Eso no se está haciendo ya? Bueno, en la política se ha planteado como objetivo. El eje de prevención social de la violencia y el delito está planteado como un objetivo. Y mira, desde el 2010, esta política está hablando de articular a los municipios en este proceso, y dentro de los municipios las comunidades, y de hacer inversión social en los municipios. Ahora tendemos a considerar que la expresión de los municipios libres de violencia es algo directamente vinculado al fenómeno de la tregua y a una especie de relación con ese proceso, pero realmente está formulado proyectar hasta ahí. De hecho, sí, yo recuerdo que en aquel momento por primera vez se hablaba de crear los consejos municipales de prevención. Esta reacción o este componente, digamos, de municipios libres de violencia, de la inversión que se va a desarrollar o se está desarrollando en las comunidades con la participación de las municipalidades, ¿no es una reacción a este tema de la tregua? Bueno, puede tener vinculaciones, obviamente. Yo no tendría ahorita capacidad de dar conclusiones si no he previamente articulado equipos de análisis, de trabajo y aplicado procedimientos de verificación desde la Procuraduría. Es lo que me propongo hacer. Pero está formulado y marca desde la visión del Estado un giro en el abordaje del problema. Aquí está también como eje de la política la atención a las víctimas y el fortalecimiento institucional y legal de las instituciones de seguridad. Hay principios como la coordinación interinstitucional, la participación ciudadana de las comunidades y de las organizaciones como principios rectores de esta política. Entonces creo que es un avance importante. El tema de las víctimas debe potenciarse y quizá desarrollarse más, la protección a las víctimas. Y será parte de mi trabajo vigilar al Estado, vigilar a las instituciones para que traten de desarrollar este componente de la política. Procurador, usted hablaba de la falta de, lo importante que es la transparencia, la información. Pues obviamente para la Procuraduría misma, para todos los ciudadanos también es importante para hacerse una buena idea, una buena hipótesis o tener una buena lectura de que si este tema de la tregua es importante para la pacificación o es un elemento distorsionador de la pacificación. ¿Quién es el llamado a dar esta información? Porque se ha criticado de que hay una tregua, pero a ver, ¿quién es el dueño del niño, no? Dos mediadores, o debe el Estado también en determinado momento, o el gobierno en determinado momento decir, mire, yo soy el padrino de alguna manera de este niño. Bueno, mire, yo obviamente debo escuchar a las autoridades, cuando entre a cualquier tema, no solo la tregua, como digo, sino, bueno, yo debo estar interesado en que el Estado nos informe a la Procuraduría
sobre todo su proceso de acciones en el eje de prevención o de atención a las víctimas. El tema de la tregua puede tener una vinculación con algunos de estos componentes, ¿verdad? Y debo pedir informe a las autoridades de Estado. Lo que he escuchado públicamente, ¿verdad? Y no encuentro en la política eso, es que la tregua por sí misma no sería una política del gobierno o del Estado en esta materia. Esa al menos es una posición que se ha manejado públicamente. Yo no tengo ahorita elementos, en la medida que no he pedido informes de autoridad, como para vincularlo automáticamente. No lo veo en principio, al menos formalmente, como una política de Estado, que es la que se debe profundizar. Estoy viendo una política de Estado formulada que habla de prevención, de inversión social, de rehabilitación de infractores, de atención a las víctimas y de fortalecimiento institucional. Si la tregua se vincula con uno de estos componentes, es un tema que debo verificar o no, ¿verdad? Y en ese marco hay una ley de transparencia, hay una obligación en general del Estado de proporcionar información y la Procuraduría tiene el mandato por ley de exigirla. Así que es un proceso de observación que la Procuraduría tratará de ampliar en los meses que siguen a mi gestión. Como tenemos poco tiempo y vamos a escuchar en breve algunos comentarios a través de las redes sociales, quiero preguntarle también a propósito de esto, del debilitamiento de la institucionalidad del país, del fortalecimiento de las instituciones democráticas. ¿Cómo está leyendo usted este tema de los conflictos que se han generado entre la Asamblea Legislativa y el conflicto más reciente, que es entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y lo contencioso administrativo? Ya hemos explicado aquí en varias ocasiones cuál es el fondo de esto, ¿no? Que lo contencioso dice, mire, estamos nada más viendo la parte administrativa antes del otro acto, que es la elección de los magistrados en la Asamblea Legislativa, que es un acto meramente político, pero antes, previo a eso, digo, sucedieron actos administrativos que nos parece que no están muy claros. Así que, de todas formas, está el conflicto ya no solo entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional, sino más bien al interior mismo de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, como a ustedes en los medios de comunicación, como muchos sectores de la vida nacional, al procurador y a la Procuraduría, a mi persona en particular, nos preocupa esta crisis. Y creo que debemos actuar, poner nuestro esfuerzo, y en el caso de la Procuraduría, su mandato constitucional, en orden a buscar la solución a esta crisis institucional, que ahora está planteada como un conflicto de competencia entre dos salas, pero ha tenido, ya sabemos, en los meses anteriores, otras expresiones y otros actores. Me parece que en el fondo, más que la coyuntura del conflicto, más que un conflicto ahora de competencia entre las salas o un conflicto de procedimientos en la Asamblea Legislativa en coyunturas anteriores, lo que existe es una crisis en todo el proceso y el sistema de elección de magistrados y magistradas de corte. Esto no implica solo la Asamblea, no implica solo la etapa de revisiones judiciales de esos actos de la Asamblea, sino implica otros actores y otras etapas, las gremiales de abogados, el Consejo Nacional de la Judicatura y los procedimientos que aplican. Hay una deuda histórica que parte de los acuerdos de paz en la cual diseñamos un modelo democrático y pluralista de elección, pero esas diferentes etapas no se regularon, no se desarrollaron, no se fortalecieron. Entonces estas diferentes etapas, ahora estamos muy preocupados y se pone sobre el tapete el tema de la etapa legislativa o las revisiones judiciales posteriores a nivel de corte, pero las etapas del Consejo o las etapas de las gremiales de abogados sobre todo están muy debilitadas, están sometidas a la presión de poderes fácticos e inclusive de partidos políticos. Yo quisiera decir que he decidido, ¿no?, abrir un proceso de observación y verificación de esta crisis orientada a tratar de saldar esta deuda histórica, que revise, orientada a revisar y a proponer un fortalecimiento de todo el proceso de elección en sus diferentes etapas. Los artículos 42 y 43 de la ley de la Procuraduría me lo permiten y abriré a una consulta especializada. Pero quisiera hacer dos llamados importantes. Estos dos llamados son a mantener los términos de altura en el debate jurídico que está teniendo lugar en torno al tema. Es importante, por primera vez tenemos un debate con tal intensidad y tal participación, y eso es importante, pero he escuchado personas o instituciones, representantes de instituciones que se posicionan ya en expresiones de irrespeto a magistradas y magistrados de la Sala Contencioso Administrativo.
Si exigimos respeto anteriormente a los magistrados de la Sala Constitucional, hoy debemos exigir respeto. Creo que abonamos a intensificar el conflicto si tomamos este tipo de posición. Dos, quisiera también hacer un llamado a la prudencia de ambas salas, ¿verdad? Quisiera hacerlo porque la independencia judicial es importante y sin independencia, sin imparcialidad, el juez pierde su naturaleza de tal, no debe estar sometido a presiones ni de la sociedad, ni de los medios, ni de los partidos políticos. Y se es independiente de algo, no se es independiente contra algo, se es independiente de la Asamblea y se es independiente del Ejecutivo, pero no se es independiente contra la Asamblea ni contra el Ejecutivo. Okay. Por eso es importante que la Procuraduría también, en este proceso de observación, revise y se posicione frente a las actuaciones de la Sala Constitucional en muchos aspectos que también han sido cuestionados de cara a la Sala Constitucional. Excelente. Procurador, nosotros sí fuimos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos, le preguntamos, mire, ¿cuál debe o cree usted que debe ser la principal prioridad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del nuevo Procurador? Veamos, Alejandra Canales está con nosotros en vivo. Alejandra, adelante, te escuchamos. Así es, Romeo, saludo para ti y también para el Procurador. Te cuento que la gente ha centralizado sus opiniones en un fortalecimiento a los derechos humanos, pero también ha hablado sobre la delincuencia y sobre este tema que abate y mayor protagonismo de parte del nuevo Procurador. Veamos lo que dice la gente. A la defensa de los derechos humanos, porque acuérdese que es un área que se fortaleció, ¿verdad?, cuando los acuerdos de paz, y en estos momentos se necesita el procurador y debe de su línea de trabajo en la defensa de los salvadoreños en general. Porque en realidad está prácticamente protegiendo, cuando protege los derechos del bandillero, está violando los derechos de la persona trabajadora, de la persona honesta. En preocuparse por las personas que les falta comida, alimento, ropa o les falta dónde vivir. Y como siempre tiene que procurar, como su nombre lo dice, defender a los que en sí en el país están más desprotegidos, las clases más vulnerables como el sector femenino, las mujeres, los niños. Y también creo que tiene que velar mucho por el sector laboral, ya que si bien es cierto las leyes están dadas, pero normalmente no se cumplen en nuestro país y por lo tanto creo que es lo que más tiene que defender. Son algunas de las opiniones, Romeo, sobre lo que piensa la gente. En general, mayor protagonismo en torno a la protección de los sectores más vulnerables. Esto es lo que tengo a esta hora de la mañana. Regreso contigo para que continúes con la entrevista con el Procurador de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, lo que pasa es que tenemos ya de verdad muy poco tiempo y tenemos que leer también los comentarios a través de las redes sociales, pero alguna reacción va a tener el Procurador respecto a este tema. Antes vamos con Roxana Webb para que nos brinde las declaraciones que han dado nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales ante la pregunta, oiga usted, ¿qué sanción deportiva debería de imponérsele a los jugadores involucrados en los amaños de partidos? Y luego pues vamos a volver con el tema de los comentarios respecto a la entrevista de esta mañana. Roxana. Muchas gracias, Romeo. Muy buenos días para ti, para el Procurador, darle la bienvenida y por supuesto a ustedes, amigos televidentes. Pues sí, la pregunta que hicimos el día de ayer para que usted comentara en los minutos después de postearla es la siguiente: ¿qué sanción deportiva debería de imponérseles a los jugadores involucrados en los amaños? Ya veremos justamente en pantalla algunas de sus opiniones para que, bueno, pues para conocer qué es lo que piensan los amigos televidentes. Aquí tenemos una buena cantidad de comentarios con respecto a eso. Por ejemplo, Randall Canizales dice suspenderle sus carreras de por vida, ya que le vieron la cara a todo un país. Es la opinión de ese amigo televidente. Flor de María dice la prisión y una disculpa pública al pueblo salvadoreño. Flor de María, gracias por tu opinión. Eduardo Cuellar dice suspensión de por vida y no volver a pisar una cancha de fútbol. Ahí tenemos otro comentario, mejor dicho. José dice, Joaquín Torres, si no hay responsables, no. Eso es en cuanto a si daban la cara o no a esa pregunta. Darles otra oportunidad solo a Montes, no. Que no ha dado la cara, dice Manuel
Salamanca. Y el último comentario, tenemos una muy buena cantidad, pero en honor al tiempo, el último comentario, Hueso Chiqui dice, definitivamente no volver a jugar de por vida, por lo menos aquí en el país. Gracias, amigos televidentes, por sus opiniones. Vamos a una pausa comercial y vamos a regresar ya con las preguntas y los comentarios con respecto a la entrevista de esta mañana con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Volvemos en unos minutos. Como les anunciaba antes de la pausa, vamos a conocer algunos de sus comentarios y opiniones a través de las redes sociales con respecto a la pregunta que les hacíamos del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Aquí Carlos Romeo Ramos dice, siempre he querido preguntar al Procurador lo siguiente, si en nuestro país carecemos de fondos públicos para los hospitales del ISSSTE y del Sistema Nacional para la Educación de la población de escasos recursos, para los asilos de ancianos, para la adecuada atención de orfanatos con programas de formación adecuada para los niños, para obras de mitigación de riesgos, dice, ¿por qué gastamos tanto esfuerzo en procurar los derechos de personas que por delinquir y no respetar la ley ahora son privados de libertad y perdieron sus derechos civiles? Le hace la pregunta Carlos. También acá Michelle Vega dice, ¿qué se puede hacer en los centros escolares para mejorar la conducta de los jóvenes, ya que muchas leyes los amparan por sus malcriadeces, amenazas y a los profesores ninguna ley los protege? Creo que por eso hay tantos pandilleros, dice, por la ley de protección de tantas leyes. ¿Cuándo la Procuraduría dejará ese rol paupérrimo de defender criminales y tomará el rol protagónico donde yo como ciudadano honesto y trabajador sienta seguridad que una institución me protegerá? Dice Henry Lizama. ¿Qué le falta a lo legal, mejor dicho, a la Procuraduría para que tenga sus armas contra tanto crimen? Asegura familia Inim Isidro Menéndez. ¿Qué podría hacer un procurador para quitar el estigma de que la Procuraduría solo defiende a criminales y a los patronos de empresas públicas y privadas? Dice Movimiento Cívico Ciudadano. Algunos de los muchísimos comentarios que tenemos. Romeo, regreso contigo. Muchas gracias, Roxana. Yo quiero retomar esto. Tenemos poquísimo tiempo, pero mira, ¿cuándo la Procuraduría dejará su rol de defender a los criminales? Es la percepción de la población. Y lo otro dice, ¿cómo quitarle el estigma de que la Procuraduría defiende a los criminales? Esa creo que es una percepción bien marcada que tiene la población, de que los criminales no tienen derecho, de que la Procuraduría está del lado de los criminales y no de la gente buena. Sí. Bueno, agradezco a la audiencia que plantea la inquietud, que como tú dices es una inquietud bastante extendida y obedece a una visión que creo que debemos ir tratando de superar, y yo quisiera dejarlo claro a la población. La Procuraduría sí tiene un mandato de acompañar a las víctimas de la violencia y la delincuencia, y he tratado de dejar claro en la entrevista que uno de mis ejes de trabajo será acompañar a las víctimas. Ahora, la naturaleza institucional de la Procuraduría es proteger a la ciudadanía de los abusos de poder que comete el Estado, que cometen los funcionarios o las funcionarias públicas en ejercicio de ese poder. Ese funcionario puede tener funciones de seguridad, pero no está autorizado a cometer torturas, a ejecutar personas. Venimos de un escenario del conflicto armado donde el propio Estado realizaba matanzas de población civil. Frente a ese tipo de abusos, la Procuraduría debe existir. Ahora, el tema de que los derechos humanos afectan el derecho a la seguridad y que solo tendremos seguridad en la medida que disminuimos la protección de derechos humanos, eso es un mito. Tenemos muchas sociedades en el mundo que son eficientes en materia de seguridad y que son capaces de garantizar los derechos humanos. Esa es realmente las políticas de seguridad eficientes y ese es el equilibrio que debemos buscar. No es necesariamente que por proteger derechos humanos vamos a disminuir la eficiencia de la seguridad, y esto es algo que quisiéramos ir demostrando en el curso de mi gestión. Procurador, y vamos a abrir los espacios más adelante para explicar mejor esto, ¿no? Para dedicarle más tiempo, porque sé que tenemos, bueno, tengo ya nada de tiempo para continuar, pero es un tema que lo vamos a continuar desarrollando en otros espacios. No? De todas formas, quiero agradecerle a usted por su presencia esta mañana aquí en Canal 2. Gracias a ti, Romeo, y gracias a la audiencia y al canal. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos.